En segunda opinión, hablando de lo que es drogadicción, y me acompaña Regina Curi, que es escritora de un libro muy importante que queremos invitaros a todos a que lo compren, es Girando en un tacón, que es parte de lo que estábamos comentando, doctor, acerca de cómo ella inició en las drogas, y yo creo que vale la pena porque este es un libro que llama la atención también a los padres, ¿no? Para que tomen en cuenta esos focos rojos que su hijo puede tener una adicción. Girando en un tacón, se los recomendamos muchísimo. Y aquí tenemos a la autora y también a un especialista que es el director técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, en donde nos estamos hablando de qué pasa, por qué ese enganche, ¿no?, hacia las drogas, por qué la gente, así como Regina, nos vas a seguir contando tu testimonio, porque esto es importante para que la gente sepa, pues por ahí voy. Entonces sí es común que la gente se haga drogadicta. No nada más es cuestión de, lo pruebo una vez y yo lo controlo, yo controlo la droga, a mí nada me controla. Y eso es lo que pasa. Ella empezó con cosas, primero con alcohol. Alcohol. Después empezó con los inhalantes. Inhalables, sí. Inhalables. Sí, sí. Anfetaminas. Anfetaminas, y luego demás. Clorhidrato de cocaína en el pase, y luego piedra, etcétera. Mota. Mota, claro. Tacha, digo, todo, ¿no? O sea, uno va, el tema es que uno, o yo al menos, ¿no?, fui construyendo el camino, desde luego pensando, no, a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y como no se daban cuenta en mi casa, ¿no? O sea, yo los 14 años digo, por supuesto, cuando llegaba muy jarra a mi casa y pues sí me veían mis papás y llegaba arrastrándome, lo que fuera, sí se daban cuenta. Pero del alcohol, no del alcohol, exacto, del alcohol. Sí, decían, bueno, pues viene borracha, ¿no? Sí. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta, José Ángel. ¿Esto es normal que se esconda un poquito o se amarre el alcohol con drogas? ¿O puede ser nada más drogadicción? ¿Qué es lo que se presenta con mayor frecuencia? El alcohol, el tabaco a edades muy tempranas, el alcohol a edades tempranas, son como el primer paso, la piedra de toque para el consumo de otras sustancias. Entonces, sí es evidente que un jovencito que empieza antes de los 12 años a fumar, su personalidad es una personalidad que ya busca más emociones, es una persona que busca más estímulos fuera de lo normal o lo convencional, y esto lo hace más proclive al consumo de cualquier otra sustancia. Pero comentaba Regina algo que para mí es muy importante, que es esta situación de que las drogas hacen sentir bien a la gente. Por supuesto, si no nadie las consumiría. Y mientras mejor se siente, más grave es el problema. Porque es más búsqueda, es como que quieres cosas más fuertes. Entonces hay jóvenes que son más vulnerables desde el punto de vista biológico. Hay otras personas que son más vulnerables desde el punto de vista social y psicológico. ¿Cuáles serían las personas más vulnerables? Ella, Regina, comentaba que se sentía que tenía todo, pero te quería sentir aceptada. ¿Eso pasa con las personas que de alguna forma tienen algún entorno familiar no muy adecuado? ¿O cuál es el factor psicológico que te predispone al uso de drogas? No necesariamente es necesario que exista una familia disfuncional o gravemente disfuncional para que se provoque o se produzca el fenómeno. ¿Tú la tenías disfuncional? Pues una familia integrada, pero una familia donde no había comunicación. Entonces, era una familia perfecta, pero por arribita, pero por abajo pues había lombrices y telarañas, ¿no? Y nadie decía nada. A mí me daba mucho miedo decir que tenía miedo, por ejemplo, porque una familia donde todo está cubierto, pues donde, ¿cómo voy a decir? Exactamente, no puede haber tristeza, no puede haber miedo, una serie de emociones. Y yo tengo un hermano gemelo, o cuate, que se la pasaba todo dar, ¿no? Sin drogas. Sin drogas, ¿no? O sea, el chavo desde que éramos niños súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Ante la ignorancia de los papás, yo desde que soy chavititita arrojo señales, rasgos de personalidad mega adictiva, ¿no? Eso es importantísimo que acaba de decir Regina. ¿Cuál es la personalidad adictiva? Que quisiéramos entenderla. ¿Cuáles serían esos focos que tienen que estar muy en contacto los padres para decir, aguas que mi hijo tiene una personalidad adictiva? Bueno, esto creo que es muy importante y es a lo que me refería de esta gran ventana de oportunidad en donde creo que los padres y en las escuelas y en las comunidades debemos detectar niños o adolescentes con alta vulnerabilidad. ¿A qué te refieres con alta vulnerabilidad? Un estudio, por ejemplo, que hace la doctora Medina Mora en el Instituto Nacional de Psiquiatría nos dice que los factores predictores más importantes para el consumo de alguna droga es la depresión y los trastornos de ansiedad en la adolescencia.
Sabemos nosotros que hay otros factores en la infancia, niños con trastornos de déficit de atención, con hiperquinesia, niños con trastornos de conducta, niños que están fallando en la escuela, o niños o muy tímidos, o estos niños buscadores de sensaciones. Sí. Entonces, si nosotros podemos detectar a ellos y tener alguna intervención antes de que empiece con el consumo de sustancias, quizá podamos evitarlo, ¿no? Pero esa detección muchas veces no es la acertada, porque en muchas ocasiones hay un subdiagnóstico, ¿no? Así es. Porque no se determina, ¿no? La gente no sabe que su hijo podría tener un problema de ansiedad o un trastorno de conducta, y otros son sobrediagnosticados, ¿no? Como el trastorno por déficit de atención. Claro. Entonces, es muy difícil, y no estoy justificando en absoluto a tus padres, no, desde luego. Pero es muy difícil también para los padres de repente decir, algo está pasando aquí, como que siempre queremos que todo esté hermoso. Así es. Es que, ¿sabes qué? Desde luego no, ni justifico ni culpo a mis papás para nada. O sea, creo que todos, de alguna manera, somos víctimas de la... Pues bueno, no se puede ser víctima de la ignorancia, porque la ignorancia se quita con información, ¿no? Pero a veces los entornos papás no lo permiten. Mis papás, por ejemplo, vienen de una familia conservadora, donde no hay drogadictos, no hay alcohólicos, y no tiene por qué haberlos, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a arrojar esos rasgos de personalidad, muchas veces, y muy repetidos. Como que, dame puntos claros de rasgos de personalidad. Déficit de atención, también. Pero en el momento no sabían, ¿no? ¿Y si tienes? Entonces, sí. Rebeldía grueso, no atendía a la escuela, buscaba sensaciones, muy traviesa, pero era más traviesa que lo normal, más floja en la escuela que lo normal. ¿Me explico? Sí. O sea, más que lo normal. Sin embargo, pues son, si tú dejas pasar la primera, también vas a dejar pasar la segunda, y también la tercera, y también la cuarta, sin ningún afán de hacer daño, sin ningún afán de desamor, sin ningún afán de nada. Simplemente nosotros como sociedad estamos más preocupados por atender otras necesidades físicas, no son necesidades físicas, materiales, sí, que las emocionales. Ahí está, yo pienso, un gran factor de riesgo que tener las familias, la comunidad, etcétera, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a buscar más esa satisfacción de las necesidades de aceptación, así es, de comunicación, de amor que tenemos todos, más que la búsqueda de materiales, pero a veces el entorno nos es un poco difícil.